En el vídeo de hoy nos hemos trasladado a Andorra a verificar este R8 y por lo que se ve ya tiene algo de carnaza, de lo que os gusta, y además nos vamos a ir a probar la caja. Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros Jeep. Porque lo sé todo. Todo, todo. No tienen nada de especial. Por eso lo sé todo. No nos hemos equivocado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Encantado. Bueno, ya estamos aquí. Pues sí, a ver. A ver si os podemos ayudar. Vale, claro. Sí. ¿Cómo nos habéis llamado? Mira, estoy llamado porque, bueno, la Audi no verifica este coche porque lo tienen que llevar a otro sitio y, claro, te quiero llamarte a ti. Bueno, pues... ¿estás preparado? Claro. ¿Llevas la chaqueta correcta? Yo siempre. Vale, pues entonces vamos a verificar el Audi R8 andorrano. Solo hay dos en Andorra. Bueno, seguro que sale alguien que dice que tiene otro más escondido, pero bueno, de momento que sepamos, solo hay dos en Andorra. Correcto. Bueno, le vamos a decir que nos lo saque para poderlo ver. ¿Qué te parece? Claro. Porque aquí eso tiene trampa, ¿eh? Con esta luz. No, sí, ahora lo sacamos fuera, no te preocupes. Bueno, yo me tengo que ir a trabajar, os dejo el coche por aquí y ahora cuando acabe lo que tengo que hacer, vuelvo a por él, ¿vale? Vale, pues luego te damos el veredicto. Perfecto. Vale. ¿Qué vas a tardar? ¿Un par de horitas? Sí, más o menos. Vale, pues luego nos vemos. Vale, perfecto. Hasta ahora. Hasta luego. Bueno, ahora estamos solos aquí, esto va a ser más relajante, nos podemos tomar nuestro tiempo para verificar el coche y de primeras podemos ver que este coche, aunque tenga matrícula andorrana, ha llevado una placa larga que no existe en Andorra, o sea, este coche seguramente no sea andorrano de primera matriculación. Y al parecer esto no le ha sido informado al comprador. También podemos ver, por ejemplo, esa tapa de espejo está repintada y está saltando el barniz.
Las franquicias no están perfectas de la parte delantera. Tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y a primera vista podemos ver que está el vidrio totalmente picado de piedrecitas, muy típico en los coches deportivos. Y si nos vamos hacia la parte trasera, podemos ver que el parachoques está deformado. Aquí estaría plano y aquí está deformado, también está deformado aquí. Y podemos observar que hay una película de partículas negras, que esto proviene del tubo de escape, podemos verlo aquí. Podemos verlo aquí, sería lo mismo, es carbonilla. Y después de hacer la prueba lo volveremos a mirar el escape. Voy a abrir un momento el motor. Para los que nunca hayáis visto, la tapa del motor se abre en esta zona. Y en este caso no tenemos que darle a ningún accionador. Es un coche con muy poco kilometraje, pero tiene algunas pequeñas tonterías. Podemos ver que este cable ya de primeras le falta toda la película que lo cubre. En cambio podemos ver la zona de las piezas del motor, que se ve todo completamente nuevo, correspondiente al kilometraje. Es un motor V8. Estos son las mariposas. Esto es el caudalímetro. Aquí va el líquido de la dirección. Aquí tendríamos el líquido de aceite que está supurando. Y allí tenemos el líquido del agua. Bueno, empezamos. Esto ya de primeras. Luego podemos ver que las ruedas van súper cargadas de plomo. Y que queda muy poca pastilla trasera. Casi nada. Bueno, esta es la pastilla del freno de mano. Hoy en Mundo Jeep estamos en Andorra probando un R8 fabricado en el 2008 con solo 38.000 kilómetros. Y vamos a probar muy bien la caja de cambios, porque en estos modelos sufre bastante de la caja de cambios, a ver si hay un problema.
Bueno, ya lo hemos dicho en diferentes vídeos, pero siempre las cajas estas automáticas se prueban a baja velocidad. El propietario nos ha comentado que haciendo esta subida un par de veces ya le hizo un sobrecalentamiento de la caja. Es una carretera de montaña con algunas curvas. Lo estamos probando a baja velocidad. Aquí nos ha hecho un pequeño bache la caja. Le das y no reacciona a la primera. Hace como se hunde y luego empieza a salir. Reduce bien. Cuando hace los cambios de marcha se vuelve lento a baja velocidad. Pega como tirones. No tiene respuesta para ser un coche deportivo, no tiene una buena respuesta. Le hundes el pedal a fondo y se amaga. Reacciona lento. Ahora sí. Pero las otras veces hemos podido ver cómo la caja no salía bien. Cuando hace la reducción de marchas, no tiene una respuesta inmediata. Aquí hay que dar la vuelta. Hemos llegado al fin de la calle. Bueno, vamos a proseguir con la prueba. Ahora va a ser en bajada y luego lo probaremos en manual también. ¿Sabes si en recto te lo hacía? Porque no parece que no tenga líquido, que esté baja de líquido. Pues no lo sé, es que no lo he probado, es decir, lo he probado una vez el coche. Bueno, no, perdón, dos, pero no ha sido esta calle siempre, nunca he bajado a la ciudad.
He bajado y subido esta calle varias veces, pero como te digo, no podía bajar hasta que no tenga el tema este del papel. Es que en bajada no le noto el fallo. Sí, ya, es verdad. A mí también me pasó que en bajada no lo notaba. Solamente en la subida. Es que antes subiendo he visto que había esta pieza aquí. En bajada va genial, pero luego en subida es cuando pega el pelotazo. ¿Ves? Aquí no me hace ningún fallo, me responde bien. El mirador era aquí a la izquierda, pero... Vamos a probar hasta abajo. Vale. Otra vez. Vale. Pues el mirador era aquí, pero para abajo ahí. Y es un Quiero mirador que está guay. volverlo a probar en subida, Vale. a ver si me hace los mismos fallos. Vale. Porque ahora en bajada no me está haciendo el fallo. Combustible va bien, tenemos el combustible bien, la temperatura la tenemos a 90. Ahora podemos ver que ahora nos responde como debería responder, que antes no nos estaba respondiendo. Vamos a volver a hacer la misma situación en subida una segunda vez. Bueno, aquí ha tenido un pequeño bache. Pero está cambiando mucho mejor que antes. No, por la izquierda. Bajar a donde estábamos antes. Y ahí anda. Damos la vuelta aquí. Sí, mínimamente. Aquí se puede dar sin problema. Está complicado mantener la cámara recta con los acelerones. Sí. Bueno, tampoco queda mal. Volvemos a hacer la prueba en subida, a ver qué tal. ¿Ves? Sí. Lo vuelve a hacer otra vez. A ver. ¿Has visto el petardeo que ha hecho? Sí, sí, sí. Esto no nos lo hacía en bajada. Eso. No responde. Cuando le pide respuesta no responde. Pero es curioso que sea solo en subida. Listo, ha hecho Ya. y luego sale la caja. ¿Quieres que lo ponga en la izquierda aquí? Es a la izquierda, ¿A la izquierda? Sí. ¿Quieres que lo ponga Quiero en modo, probarlo en automático, que es cuando te... pero en modo Sport, para que veas? Te Vale. carga más las marchas, ¿sabes? Y se Vale. nota menos en modo Sport. Ahora se va a revolucionar más. Bueno, Bueno, esto que no Ya. he tenido respuesta, se ha hundido. ya. Ya. Así debería salir. Cuando te hace ese amago hay un problema. Ya. Y eso tú crees que es embrague, ¿no? Tú crees Bueno, que será yo así. no sé si es programación. Es si aquí a la es- derecha. Claro, si tú
tú dices que te olía el embrague. Huele, ahora vamos a comprobarlo ahora. Es aquí más abajo, ten cuidado que aquí hay un bache, justo ahí, bueno abajo, pero que hay un bache pronunciado. No, sí, sigue, no, es un poquito más adelante. Aquí, que este bache es jodido, que ya aquí he tenido ya problemas con coches. Ah, vale, porque te salta, ¿no? Sí, me salta y ya uno viene un poco rápido y la lío un poquillo. Mira, aquí un mirador que está bastante guay para grabar las tomas y tal. Vale, Fíjate, se ve toda Andorra. Te digo un sitio que está guay. vale. Debería cambiar como está cambiando ahora. ¿Qué es por aquí o...? Sí, un poquito más para adelante. Que hay así como una salida para poder... Yo lo dejaba aquí siempre, en esta esquina. ¿Dónde está el chico este? Aquí mismo. Vale, este había que dejarlo en automático, ¿no? Sí, y se pone freno de mano. Este. Ahora estaba buscando el eléctrico. Bueno, si lo quieres parar, bueno, vamos a hacer unas tomas. Vamos a ver a qué huele, a ver si huele a embrague, como decía, pero de momento yo no lo estoy percibiendo. ¿Tú lo estás percibiendo? No. Si no, tendremos que probarlo un rato más. Sobre todo es la orilla de alerón, que hace como un hueco y se ve, y ahí se huele, yo creo. Vale, vamos a probar. verlo. Lo voy a dejar un momento que suba el aceite. Ah, vale. O sea, siempre antes de pararlo, es que dejar que, sobre todo si pegas estos acelerones, tiene que subir todo el aceite, refrescar el motor y luego lo paras. Vale. Vale. A mí no me huele, ¿eh? Ahora. Ahora mismo no. Claro. ¿Seguro que subiste como yo o subiste más zumbando? Igual un poquito más zumbando. Vale. Sí. Lo que tendremos que hacer... Te grabo. Bueno, ahora lo paramos Vale. si quieres. Paro el vídeo. Sí. Como podemos ver aquí al sol, no sé si se va a poder apreciar, pero a mí me da la sensación que es otro color el parachoques. Desde esta zona donde estoy mirándolo, se vería de esta manera. Seguramente esté repintado, porque aquí hemos encontrado un pequeño daño en una zona donde no hay ninguna marca. Y también tiene un pequeño raspón lateral que no es de ahora porque ya está reseguido, una cosa muy pequeña. Tenemos parado aquí y está haciendo las palomitas. Bueno, vamos a continuar la prueba. Otra de las maneras es sentarse en el acompañante para ver qué se percibe. Hemos cogido otra persona para que haga esta prueba.
Estamos en las montañas de Andorra. Vamos a una velocidad de 30 por hora, 40. Manual sí que hace mejor el cambio, como ves. La verdad. No viene nadie, ¿no? Que aquí no se ve el indio. Voy a acelerar un poco ahora. Sí. Ahora lo estás llevando en secuencial, ¿no? O sea, Sí, con con las levas, levas, sí, sí. secuencial. Ahora aquí es donde me ha hecho el fallo, cuando le he pedido respuesta. Ahora mismo no lo está haciendo. Estamos otra vez en el final de la calle de la montaña. Bueno, ahora en bajada iba bien. Lo pongo automático ahora, ¿vale? Vale. Vale. Luego la subida sí se lo pongo otra vez. Ahí lo ha hecho esto. Bueno. Sí, el problema es que no reacciona. Cuando tú tienes bajada y tú le tocas al gas y aceleras, no Y reacciona. te hace como el bote este que como que quiere pero no puede. ¿sabes? Eso es. En bajada va perfecto. La bajada va muy bien. Sí. Es curioso. Visto que no hace ningún fallo cuando cambian. nada. Perfecto. Acabo de cambiar ahora y ni se ha notado casi. No sé, que no sea un problema de que esté bajo de líquido y el río en subida En principio, cuando me lo vendieron, me recalcaron que había cambiado todos los líquidos a los niveles. que todos. no esté bien a nivel. En principio, según lo compré, me recalcó el chico de compraventa que había puesto todos los niveles de todos los líquidos en orden. En principio, claro. Bueno, que te dé la factura, es lo más fácil, ¿no? De lo que te ha dicho. Sí, el lunes me dará todo, supongo, pero como que me hizo el regalo eso, de comprar. Mira, cambio perfecto. Ahora podemos probar en una recta, si quieres, que hay una recta aquí en A mí mi me casa. gustaría volver a probarlo en subida, a ver si ahora nos lo vuelve a hacer. Ahora, ¿no? Llevándolo tú, Vale, como lo llevaste el día que te... me saltó el error. Bueno, ahora vamos otra vez de subida. A ver qué nos hace. A ver, aquí me lo ha hecho antes, creo, que cuando le he pedido respuesta. Una de estas curvas, cuando le he pedido... Mira aquí, esto.
está bien. Ahora ha reaccionado bien. A ver, justo déjalo caer y luego pídele respuesta. A ver aquí, pídele ahora la respuesta. Te ha fallado, ¿no? No, mía no tira, o sea, no va. No te daba respuesta, ¿no? A ver, déjalo morir y ahora pídele respuesta. Ahora sí. Ahora down. Es que es aleatorio, yo creo que no sé, o sea, cuando quieres, ¿sabes? Voy a poner en modo otra vez. Es como si en la curva cuando lo dejas morir. Y sí que se me venido el embrague, pero yo creo que ahora cuando paremos sí que va a venir. Pero es que tampoco le has hecho nada especial, ¿eh? No le he pisado tampoco tanto, es decir, he ido a meter un acelerón y tal, pero no ha sido para lo que está preparado este coche, al fin y al cabo, ¿sabes? Que Sí, que no es un Golf claro, que igual de sí 1600. pues el acelerón es un A gol. ver, la clave está en dejarlo que venga abajo y luego le pides la respuesta y no te la da. Ahora sí la damos. Ahora está yendo bien. Ahora está yendo bastante bien. Sí, se queda. Pero ahora lo estás llevando en manual. Claro. ¿eh? Claro, pongo automático ahora, ¿vale? En automático creo que ese fallo, mira, lo voy a pulsar. Bueno, bien, Ahora bien. bastante bien. Veremos ahora cuando frenemos. Cambio de brusco, pero bien. Con los deportivos ya es brusco de por sí. Bueno, como ya te comuniqué, vamos a contar también con la ayuda de... Mira, eso. Aquí lo acabo de hacer. Acabo de acelerar y se te ha Se ha amagado. he acelerado a la mitad del acelerador. O sea, no he hecho poco acelerón. Y se amaga. Pero como ves, solamente pasa... O sea, a ver, en manual igual también puede pasar a veces, pero sobre todo si en automático esto también otra vez. Lo que voy a volver a hacer. Acelero. Ahora estoy al máximo acelerando y no tira. No sé. Pero vamos a ver si huele el embrague, a ver. Ahora. Sí, pues si quieres nos paramos un poco más para abajo. Más para abajo mejor. Os lo digo porque no vayan a llamar, ¿no? Nos ha pedido el propietario que hagamos la prueba definitiva, la del filtro del aire. Pensaba que no me lo iba a pedir, ¿eh? Bueno, vamos a quitar esta tapa, que es necesario sacarla. Va con unos clips, como podéis ver, no tiene ningún truco. Va metida aquí. Y necesitamos sacar estos dos tornillos, que ya serán los últimos. Ya tenemos todos los tornillos sueltos, lo vamos a sacar. Pues podemos ver que te la han colado. No le han hecho la revisión. No tiene la revisión que le han dicho, que le habían cambiado todo. Tiene aquí las plumas hasta de la chaqueta del año pasado. Mira. Lo primero que hay que cambiar es esto. Va a seguir. Más negros que el tizón. O sea que no tiene nada hecho.
Esto es lo más barato de todo lo que te ha dicho que tenía hecho. Puedo hacer esto, para que solucione el... Bueno, Esto se le afecta. podemos ver aquí una mosca y por aquí otra. Y así es el estado de los filtros. Y la cara del propietario, que no nos deja que lo grabemos ya. Es un poema. Mira, esta arena. ¿Sabes qué tiene tu coche? Carnaza. Porque ¿sabes por qué? Porque te la han colado. Imposible. Imposible. Tienes el filtro lleno de moscas. No te creo. Te voy a poner el vídeo y te lo voy a enviar por Instagram para que lo veas. A ver si es verdad. Me dijo Miguel que no tiene ni puta idea de coches. Miguel. Ya me lo dijo, ya me lo dijo. Y si os gusta lo que hacemos, suscribiros, que no lo estáis haciendo. ¿Y cómo os voy a traer más coches de estos con carnaza si no os estáis suscribiendo? Y también seguirnos en Instagram, megauto_jeeps y en TikTok. Nos vemos pronto con más carnaza, más compraventas chorizos y más mecánicos estafadores como el de este coche, que no ha cambiado nada. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Y si os gusta lo que hacemos, bueno, tengo carnaza para ti. Pero me he equivocado, no me sale. Aquí tenéis el avance, con carnaza incluida, lo que le hemos encontrado a este R8 de Andorra. Igual al compraventa se le cae el pelo. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.